Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev, y desde algún lugar de la Ciudad de México te doy la bienvenida a este espacio llamado de Toque Jerusalén Semanal, donde platicamos sobre los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. El día de hoy, y después de un breve descanso, volvemos platicándoles sobre los animes Heller Gear, de Aimon y Dance Dance Danceur. Bienvenidos. Ya tenía algún tiempo, casi una semana sin transmitir, y agradezco mucho que hayas tenido la paciencia y que escojas este medio para amenizar tu viaje quizás al trabajo, la escuela o cualquier labor doméstica que estés haciendo. Escúchalo, espero que sea de tu agrado si es la primera vez que estás por aquí. Vamos a platicar de algunas series que han pasado muy desapercibidas tanto en el mainstream como también en el público específico que gusta del anime. Otras series, por ejemplo, como Kaguya-sama, Love is a War o Spy Family se hicieron virales rápidamente, encontraron en redes sociales muchos ecos que dieran testimonio de ellas, pero hay otras series que no solamente en el público general, sino también en el público específico que gusta de la animación, han pasado sumamente desapercibidas. De hecho, también inclusive por mí mismo. Y de lo que vamos a hablar en primer lugar es de Heller Gear. Ya en una ocasión, cuando hablamos de los estrenos de esa temporada, platiqué sobre mis primeras impresiones respecto a esta serie, pero he dejado de hacerlo. Y qué pena, porque realmente hay mucha tela de donde cortar, mucha carnita en esta serie. Es un slice of life muy al estilo K-On! Me lo recuerda demasiado, y de hecho hay un episodio donde creo que te obliga a tener la referencia de aquel anime de chicas tomando té y haciendo su banda de música ligera. Y creo que puede ser un buen sucesor de ello. Y vamos a ver un poquito por qué. Pero para quienes no sepan y no se han enterado de esta serie, voy a dar una pequeña sinopsis. Heller Girl se sitúa en un mundo donde muy recientemente se ha descubierto una nueva alternativa para tratamientos de salud. Y es que frente a la existencia de la medicina occidental y a su contraparte oriental, existe el descubrimiento de que también a través de la voz se pueden sanar los cuerpos. No es algo totalmente mágico, porque en este mundo se trata como una disciplina seria, aunque en cierta parte sí lo es. Y me explico. Por una parte, para llegar a tener, a ser una healer, una sanadora, las candidatas tienen que pasar por muchas pruebas, por muchas métricas, pasar ciertos estándares de calidad y se licencian como si fuesen cualquier otro médico o especialista. Sin embargo, lo que ocurre cuando desempeñan su labor no se puede catalogar de otra forma si no es como magia. Es una ambigüedad muy curiosa, porque lejos de ser un mundo fantasioso, es nuestra realidad en la que se posicionan esas protagonistas, esos personajes que pueden sanar a otros con su voz. Y bueno, más específicamente nos centramos en la historia de 3 chicas que son aspirantes a healers. Por una parte, nuestra protagonista, que es Kana, pero también dos de sus amigas que también van a tener un papel protagónico, que son Reimi e Ibiki. Ellas bajo el mando de Ria, que es la gran mentora, la que es nombrada la bruja de esta disciplina, en un tono quizás un poco más que despectivo, como de temor por la habilidad tan grandiosa que ha manifestado. Pero ella se va a encargar no solamente de ayudarles a cumplir sus sueños, sino también de ser aquella que va, desde épocas muy tempranas de su formación, que va a repuntar esa disciplina y la va a transformar de algo teórico y de hecho denostado por los colegas, tanto de la medicina oriental como occidental, en algo que tenga respeto. Una historia muy entrañable, muy bonita. Creo que valía la pena de ella hacer como una reseña semanal. Quizás lo haga a partir de este episodio, que es el episodio número 9 de esta semana. Puede serlo, porque la verdad es que las historias, que pueden verse como capítulos independientes, van creciendo en complejidad. Los personajes van integrándose
cada vez mejor y vamos descubriendo las motivaciones de cada una de ellas para hacer lo que están siendo. Inicialmente nos situamos en la perspectiva de Kana, un personaje muy parecido a Yui de K-On!, aunque no tan Yui, despreocupada, alegre, feliz, que quiere ir por la vida haciendo lo que más le gusta, que es ayudar a otros. Lo primero que vemos de ella es que paseando por la ciudad, cantando ella, va a encontrarse con un niño que se ha caído y raspado la rodilla y ella espontáneamente canta para que él sane. Aquí el problema es que ella apenas es una aprendiz de healer y no tiene una licencia para hacer ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto llega a la academia, su profesora, la maestra Ria, pues la riñe, se lo dice. Ella tiene como su red de informantes que le van a indicar quién cumple y quién no cumple con las reglas del instituto. Bueno, a su lado van a estar Hibiki y Reimi, dos chicas que también aspiran con sus propias motivaciones a ser healers y que, si bien de repente cuidan y sobreprotegen a Kana, también la aman, también la quieren, no piensan de ella que es una persona incapaz, muy por el contrario. En el primer episodio se nos muestra que Kana tiene habilidades natas para ser healer. Ella se encuentra en necesidad de ayudar a una anciana, ese es el episodio número 1, en una emergencia donde su profesora y la asistente de su profesora están en una conferencia y no hay forma de comunicarse con ellas porque el sitio donde están ha sido acondicionado para que no entren señales que interrumpan los eventos que están allí. Entonces, y tampoco pueden ir tan fácilmente hacia allá. Entonces Kana se compromete a cantar para que esa anciana sobreviva, a darle los primeros auxilios. No es que logre sanarla completamente, pero a estabilizarla el tiempo suficiente para que lleguen tanto la ambulancia como sus profesoras. Eso es el primer episodio, pero me gustaría, y creo que va a tomar gran parte de este podcast, hablar de algunos episodios que me han sorprendido y gustado demasiado. Los episodios 4, con un poco del 3, porque el 3 da una pista de lo que sería el 4. El episodio 8 y el episodio 9 que salió esta semana. Espero que se les antoje esta serie porque realmente es muy bonita. Si necesitas algo para desestresarte, para pasar un buen rato, para reírte, para, no sé, quitarte los zapatos y tocar el suelo y sentir el pasto, creo que esta serie puede ser para ti. Y si disfrutas los musicales, disfrutas los slice of life, donde puedes ver el día a día de personas no haciendo cosas tan extraordinarias como salvando el mundo, sino simplemente viviendo sus días, bueno, esta historia es para ti. Sobre todo también si tienes afinidad tanto por la música como por la medicina, creo que va a ser una visualización muy agradable para ti que experimentas en carne propia los desafíos de una u otra disciplina. Y en general para todos aquellos que quieren con sus dones, con sus talentos, servir a los demás, creo que va a ser algo bien fascinante. Y para antojarles más, vamos a platicar de los episodios primero 3 y 4. En el episodio 3, las 3 chicas están aspirando a obtener su licencia provisional para ejercer como healers. Tienen que aprobar un examen muy complicado. Me gusta mucho la primera escena después del opening. Es un muy bonito montaje de ellas repasando sus lecciones, entendiendo cada uno de los géneros distintos, o no sé cómo expresarlo. Formas distintas de cantar, apasionato y... no recuerdo, pero es muy bonita la escena. Van cantando, parece High Musical, High School Musical. Y después toman el examen. En el inter, entre que estaban ensayando y todo esto, y que toman el examen, van a un templo. Recordemos que en Japón tienen estas tradiciones sintoístas y budistas, y a pesar de que Japón es un lugar sumamente ateo en la apariencia, sigue manteniendo sus tradiciones muy arraigadas. Entonces estas chicas van a un templo, me parece que sintoísta, y hacen lo clásico que vemos en todos los animes, por ejemplo en Año Nuevo, que es ir al templo, tocar una campana y elevar una pequeña plegaria.
hacia los dioses, ¿no? O el dios. Y entonces piden precisamente porque les vaya muy bien en su examen. Están allí y ven una ceremonia de un baile tradicional de una sacerdotisa. Si han visto, por ejemplo, la película de Your Name, recordarán que la protagonista de esa serie, de esa película, es también una sacerdotisa que desempeña algunas ceremonias. Bueno, se quedan viendo la ceremonia que están haciendo, el baile tradicional, y entonces una de ellas, me parece que es Kana, o Hibiki, ya estoy olvidando exactamente cómo va el episodio, expone una realidad de este mundo, que es que hasta la fecha no se han explicado la naturaleza científica de el ser healer, de que algunas canciones, de que algunas personas tengan el talento de sanar con su voz, que sí se puede entrenar, pero parece que es un don que es dado a algunas personas en particular, cantando canciones muy particulares. Realmente nadie se ha explicado la naturaleza de esto que está sucediendo. Y ella se plantea que no será quizás el designio de los dioses que se pueda hacer esto. Quizás estamos omitiendo que hay algo sobrenatural a lo que invocamos, que aún no conocemos su funcionamiento, pero que rige las leyes de este mundo y que nos permite. Y aquí interesante, cómo es que se desempeña este acto de ser sanadora. Que una persona que se preocupa por aquel paciente y que entiende lo que está sintiendo, es apta para poder sanarle a través de su voz. Sí necesita una ejecución vocal brillante, por eso se preparan tanto las protagonistas, pero también requiere una empatía muy muy especial para lograr llevar a cabo esto. Entonces queda ese pensamiento en el aire. Realmente hasta el momento nadie ha hecho una teoría concisa sobre la naturaleza de este don, pero especula muy bien este personaje sobre cómo podría llevarse a cabo todo esto. El episodio concluye, después de varias cosillas, de que ella, de una muy bonita secuencia. De hecho, el episodio es grandioso porque después del examen ellas terminan tan quemadas, tan abrumadas por la presión de ese examen, que no pueden sacarse de su cabeza el seguir cantando. Entonces todo el episodio número 3, van a estar cantando sus respuestas, y es muy entretenido ver todo esto. Sobre todo porque se meten en una competencia deportiva para desestresarse y siguen cantando en todo ello. Al final del episodio, spoiler, las chicas van a recibir la noticia de que fueron admitidas, o más bien se les fue dada la licencia provisional para desempeñarse como healers. Y vamos al capítulo número 4, porque solamente es el preámbulo. En el capítulo número 4 llega el primer encargo. Les llega por medio de su profesora, la profesora Ria, que es asistir una operación. Una operación más o menos de rutina, que tenían como la intención de empezar a darle más valor al rango de ser healers. No solamente podían detener atender como primeros auxilios ciertos padecimientos y dar como terapia, sino también podrían potencialmente asistir en operaciones delicadas. Y aquí pasa algo muy interesante que me gustó muchísimo, porque además se relaciona mucho con algo que he estado leyendo y estudiando, que es la confrontación, que no debería ser tal, pero de dos enfoques distintos. Por una parte, una visión científica, positivista, si quieren verlo de ese modo, del cuerpo humano. El doctor que va a encargarse de esta operación se siente menospreciado porque alguien quiera intervenir en lo que él puede realizar. Y más esta pseudociencia, como podría él considerarlo. Y aunque tuviese cierto mérito, se podría probar que tiene cierta efectividad, lo que él dice es que él se ha preparado, ha hecho simulaciones, es un
doctor eminente que puede desempeñar cualquier tipo de operación y esta en particular, y por lo tanto le ofende que un nuevo paradigma venga y rompa con lo que él cree y con quizás considere como un menosprecio, ¿no?, hacia su persona. No hay un enfrentamiento como tal de parte de las chicas o de la profesora. Ellas realmente no quieren convencer a nadie por medio de palabras. Ellas simplemente quieren desempeñar su labor de la mejor forma y que se muestre a través de lo que hacen que es útil para la atención de cirugías en este caso. Realmente no hay una confrontación. Ria pasa por alto la actitud de este médico y se preparan bastante para poder llegar al quirófano. Su preparación es bastante curiosa porque de entrada estas 3 chicas nunca se habían planteado asistir a cirugías, o sea, ser colaboradoras en cirugías. No es como el entrenamiento que se hace con enfermeras, donde a ellas las acostumbran sí a ver huesos rotos y cuerpos abiertos, o con doctores, ¿no? Ellas atendían padecimientos de otra naturaleza y no estaban acostumbradas ni mentalizadas para ver sangre y tripas y cosas, ¿no? Entonces la primera parte de su entrenamiento es lograr un grado de sensibilización a todo esto. Les costó trabajo, fueron montones de películas gore para llegar a este punto de que ellas se sientan cómodas o no se sientan mal cuando ven cuerpos abiertos. El entrenamiento sí fue un chiste, pero porque la habilidad que realmente se requiere de ellas es que puedan permanecer allí cantando adecuadamente para asistir a los médicos y ayudar al paciente. Un episodio anterior, creo que es el 2 me parece, Ria atiende un caso que no pueden atender sus alumnas, que es el de una mujer embarazada. Y es que fue muy hermoso porque ella les dio a entender que la razón por la que ella tuvo éxito donde ellas fracasaron es que ella le cantaba tanto a la mamá como al niño. Ella tuvo empatía por ambos y ambos tenían 2 tipos de miedos, 2 tipos de sensaciones que tenían que ser atendidas en ese momento. Y había también una sensibilidad de Ria de saber exactamente cuál era el miedo y cuál era el dolor de la madre, por ejemplo. Nuevamente, ellas tienen con eso en mente, empiezan a cantarle ahora al paciente y la animación ahí responde a muchas preguntas que uno podía darse en esa situación. Ellas externalizan de alguna forma su habilidad de cantar y hay como todo un montaje de lo que está pasando internamente en el cuerpo de la persona cuando ellas cantan. Ellas solamente pueden ver esto y quizás el paciente. Ahí no me queda tan claro. Pero ocurre un problema en medio de la operación. Capítulo 4. Hay una serie de circunstancias que no estaban contempladas, que no habían aparecido en los análisis previos, en todo aquello los exámenes que se habían hecho. Y esto descontrola al equipo médico y también descontrola a las chicas que hasta ese momento estaban sumamente bien en su papel. Pero ellas continúan, tranquilizan a todos con su canto en la sala, dirigen su canto hacia ellos, hacia el paciente, y después de un procedimiento muy complicado, donde quizás corrió la vida el paciente, logran salir adelante. Al final de este capítulo, el doctor que se había mostrado como rejego, como opuesto a que estas chicas trabajasen con él, les dio las gracias. Fue un gracias como admito que me equivoqué, admito que no tengo todas las respuestas y que realmente ahí tenía miedo y les necesitaba a ustedes. Como les digo, al principio se nos muestra, al principio de hecho de la serie y conforme va transcurriendo, que esta nueva disciplina, el ser healer, es algo que poco a poco se va abriendo paso entre la medicina occidental y la oriental. Pero hay muchas personas que todavía la menosprecian, que van por un enfoque materialista, donde solamente con mi habilidad y con mis propios recursos y medios
en este caso el estudio y el perfeccionamiento de mi técnica intelectual, puedo ayudar a otras personas a sanar. Y es que ese enfoque es el imperante aún. Creer que solamente somos materia, por ejemplo. He estado leyendo, por ejemplo, y he dicho mucho esa palabra, escritos de Lyotard, de Jean-Francis Lyotard, perdonen por mi pésimo francés, que explora esta dicotomía entre creer que somos solamente lo que vemos, que no hay nada fuera de. Y es que él lo llama como metarrelato todas aquellas abstracciones que niegan una realidad fuera de la material. Por ejemplo, el marxismo niega que haya algo fuera del capital, de toda esa teoría económica, que para él mueve la historia, el conflicto entre clases sociales, y reduce toda la historia de la humanidad al solo aspecto económico y las relaciones de poder que se derivan de él. Es un metarrelato porque precisamente aísla todos los elementos sobrenaturales o emocionales que pudieran, por ejemplo, pueblos, con los que algunos pueblos o personas podríamos explicar también el desarrollo de nuestras historias. El enfoque meramente médico, en un sentido del funcionamiento de la anatomía y la fisiología y las funciones del cuerpo para la sanidad del hombre, también es un enfoque en ese sentido de la modernidad, por así decirlo, que ignora cosas como sentimientos, cosas como la dimensión espiritual del ser humano. Y en lo particular, para efectos de esta serie, la habilidad de sanar que tienen algunas personas a través de su canto. No tendría que haber un conflicto, porque realmente una cosa no quita la otra. El hecho de, no sé, que la depresión tenga una explicación en la fisiología de las personas, que ocurre porque, por ejemplo, no se puedan segregar correctamente ciertas hormonas, el mal funcionamiento de algún órgano del cuerpo, no quita que también la depresión tenga una dimensión espiritual que pueda ser afectada, por ejemplo, con palabras, ¿no? Que tú puedas afectar la emoción y el sentimiento de otras personas a través de ello. Más de ser una cosa sugestiva, de placebos y esto, yo hablo más bien de una dimensión extra a la material, donde más que un efecto placebo existe un efecto directo en una parte espiritual y material de la persona. Creo que podemos ver un cierto subtexto en todo este anime que habla sobre cómo sentimientos y dimensiones espirituales pueden tener un efecto increíble en la salud de las personas. Y no sé si ustedes habían llegado a esa reflexión, o para ustedes sea, no, claro, es lo que es. O sea, yo le he hablado, por ejemplo, a mi abuelita cuando está enferma y hay una reacción de ella, ¿no? Tan solo con escucharme. Y puede haber como evidencia en mi propia vida de ello. Pero en la práctica, y sobre todo en el mundo en que vivimos, no es tan claro que demos el mismo valor a la parte espiritual que a la parte material. Está como el supuesto de que somos seres racionales, que evaluamos todo racionalmente y que todo debe ser evaluado, todo descubrimiento, a la luz de la razón. Pero estaba leyendo últimamente cómo tenemos cientos de sesgos en nuestra forma de ver la vida, que comprueban más bien que somos sumamente irracionales en el sentido de la ilustración, que no es que todo pueda ser sometido a la luz de la razón individual y todo aquello que salga de ese análisis tenga que ser tomado 100% como verdad solamente. Y es que hay algunas otras cosas que intervienen en nuestros juicios. Somos seres muy emocionales, de hecho. No estamos evaluando continuamente todas las cosas que pasan. Por ejemplo, un niño, para aprender a caminar, no lo hace evaluando todas las posibilidades.
Es más, ni siquiera tú o yo lo hacemos, no estamos pensando en probabilidades, en tener certeza de que hay algo sostenido en nuestro pie como que se impulsa y el pie que va a dar el paso. No estamos pensando todo el tiempo, espero, en que si nuestras parejas nos van a engañar apenas parpadeemos o apenas volteemos la mirada a otra parte. No tenemos como ese grado de verificación de la realidad. La verdad es que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre, por afinidad o por, de alguna forma, por fe. O sea, hay una certeza, por ejemplo, cierta certeza de que la siguiente quincena nos va a llegar nuestro pago, de que el día de mañana va a existir. No nos cuestionamos estas cosas. No hay una sobre racionalidad de la existencia. Y de hecho, como he dicho, muchas o la gran mayoría, si no es que todas de las decisiones más grandes que hacemos y las más pequeñas, son mucho más impulsadas por nuestros instintos. Y no podemos decir que ello sea malo o que nos lleve a un camino errado. Hay muchas ocasiones donde nos lleva a la verdad. Quizás alguien diga, pero Descartes dice, ¿no?, que los sentidos nos pueden engañar. Claro que lo pueden hacer. Él se empieza a poner demasiado intenso pensando en algo paranoico, un poco paranoico acerca de la realidad. Pero realmente ni nosotros ni el mismo Descartes es así todo el tiempo. No es que él verifique absolutamente cualquier cosa que entre a su estómago o que verifique todos los lugares siempre. Es un modo de vida, de hecho, antinatural. Y aunque nos podemos servir de mucho de este enfoque que plantea el método científico, somos más que eso. Quizás esa es la forma más sencilla de resumirlo. Somos mucho más de lo que vemos a través de la luz de la razón. Y está bien, es una dimensión que no tendríamos que sacar de nuestras vidas. Hay intentos, por ejemplo, en la historia de la humanidad, por ejemplo, en el nazismo, donde se intentó sustituir aspectos emocionales, espirituales, por patriotismos, por ejemplo, muy concretos, por discursos prediseñados que tampoco eran tan racionales como la superioridad aria. Realmente solamente se tomaban aspectos muy particulares que le convenían a los arios para decir, nosotros somos los superiores, los perfectos. Pero se suprimía de los individuos con esta actitud también su derecho de emitir raciocinio. Esto en un aspecto completamente negativo, porque hay como una suerte de racionalidad, pero también de irracionalidad. O sea, tú confía en la racionalidad de mis actos y de mis hechos. Lo interesante también allí es que hay un discurso científico que se usa para justificar estas ideologías. Y es que realmente, como he dicho, aún el aspecto más racional del hombre tiene preconceptos que no prueba en sí mismo. Tú asumes, por ejemplo, que eres inteligente. Y yo lo asumo también. Yo asumo en este podcast que puedo dar un contenido interesante. Y sobre ese supuesto, trabajo, busco información, intento llevar una vida, ¿no? Pero yo no me estoy cuestionando constantemente, o espero que no se haga tu caso, o sea, cada momento de mi vida, si tengo algo en mi cerebro, ¿no? Si puedo elaborar ciertos juicios o ciertas ideas de forma atractiva. No lo estoy cuestionando todo el tiempo. Es un poco más el instinto y la pasión por lo que hago, lo que me motiva a hacerlo. Y ya a partir de ahí hay como un juego, ¿no?, entre la racionalidad y la emocionalidad y el espíritu para poder seguir dando pasos. Algunos pasos de fe, algunos pasos con más certeza. No sé cómo pienses de todo esto. Creo que en la actualidad es mucho más sencillo que estas ideas que he planteado permeen, pero créanme que hubo una época anterior quizás a la nuestra donde era casi imposible pensar fuera de este molde. Muchos escritores, ensayistas, grandes pensadores creían de todo corazón, por así decirlo, que la racionalidad era la forma en que el ser humano
iba a llegar a su máximo, en que iba a evolucionar como especie. Y sorpresa, sorpresa, dos grandes guerras mundiales, bombas atómicas y realmente evidencias una tras otra de que el perfeccionamiento técnico, científico, tecnológico, realmente no nos, no nos dan la garantía de que progresemos como humanidad. De hecho, el solo pensar solamente en la dimensión racional del ser humano muchas veces nos llevan a dejar de ser ser humano. Hablando muy en particular de una forma de espiritualidad occidental y también oriental, que es el cristianismo, también dentro de muchas corrientes también se coló la idea modernista. En el siglo XX vimos muchos teólogos, muchos pensadores cristianos o de origen cristiano que se plantearon la tarea de quitar la parte mitológica, desmitologizar el cristianismo, quitarle el componente sobrenatural para dejar algo que sea entendible por una generación modernista que estaba acostumbrado solamente a hechos comprobados científicamente por el método científico. Un intento curioso porque viene de la intención de que el cristianismo no se quede atrás en esta carrera de alcanzar a la humanidad, de que la humanidad tuviese una ética, una moral, una ética de trabajo, etc. Pero quitándole esa parte del cristianismo, pues destruyes el cristianismo. El cristianismo es ambas cosas. Quizás a algunos no les guste, quizás quieran platicar un poco más de budismo, de cosas de corte oriental, entre paréntesis. Realmente el cristianismo tiene su origen en Oriente también. Pero también hay una dimensión sumamente rica en la espiritualidad cristiana, en sus muchos sabores y colores. Por ejemplo, si tú despojas el espíritu de un cristiano, pues la compasión que debe tener para con su prójimo va a tomarse en cuenta más allá de... va a tomarse más en cuenta, va a dejar de tomarse en cuenta en favor, por ejemplo, de seguir solamente dogmas dirigidos a una ética de trabajo, por ejemplo. Vemos eso en muchos liberales que deciden tomar solamente pasajes que tengan que ver con lo material, con la abundancia y la riqueza, e ignorar pasajes que tienen que ver con el reconocimiento de una pobreza espiritual propia o de la pobreza natural del otro como reflejo de su pobreza espiritual. O inclusive como a veces que lo único que tienen es dinero y no un espíritu rico que conozca a Dios. Ese es un cristianismo despojado de la vena espiritual. Y lo vemos mucho en nuestra época, tristemente. Vemos a muchas personas que pueden aparentar o querer mostrarse como cristianos sin correr el riesgo de que su espíritu sea cautivado y movido a través del espíritu, de las leyes espirituales, ¿no? Cristo viene a tomar ambas dimensiones y a decir, el hombre es indivisible. Yo morí por hombres y lo que me importa de ellos es absolutamente todo. Su dimensión, si lo queremos ver así, espiritual y la dimensión material, si podría caber una distinción de lo uno y lo otro, porque en la práctica hemos visto que es imposible realmente aislar ambos componentes en nuestra toma de decisiones o en nuestra vida. O sea, somos espíritu y somos cuerpo y somos materia, ambas cosas al mismo tiempo. Quizás una forma que solamente podemos decir como somos hombres o somos seres humanos. Es la dimensión que intenta recobrar, por ejemplo, el cristianismo ante visiones del mundo gnósticas, paganas, que solamente veían al ser humano como o carne o espíritu. Y el cristianismo dice, no, yo me planto ante estas posturas y digo, somos un todo integral. Por eso me gusta tanto esta serie, Healer Girl, y ya he hablado media hora tan solo de los capítulos 3 y 4. Parece, si no me equivoco, que vamos a solamente tener
este anime en este episodio de este podcast y me parece fantástico. Realmente es una serie que ya le debía mucho. Y vamos a movernos un poco, transitar a los episodios 8 y 9, que también me han gustado muchísimo. En el episodio número 8 vemos la historia de una de las protagonistas, que es Reimi Itsushiro, en su día a día. Ella vive con su ama de llaves, una chica llamada Aoi, que tiene grandes cualidades con el piano. Y viven realmente una vida muy bonita. Ella, Aoi, atiende todas sus necesidades de alimentación, de vestido, de limpieza. Y solamente viven ellas dos juntas. Parece que Aoi, si no mal recuerdo, tiene alguna relación sanguínea con Reimi. Pero aquí lo interesante es saber por qué es que viven solamente ellas dos juntas. Y es que para empezar, los papás de Reimi son dos cantantes muy famosos que han hecho carrera en esta parte de la ópera y que curiosamente ellos rechazan completamente el deseo que ha expresado Reimi a muy temprana edad de convertirse en una healer. Entonces ellos viven una vida lejos de su hija, yendo de giras y de alguna forma rechazando el camino que ella decidió seguir. En el capítulo nos muestran cómo es su vida de esas dos chicas, pero también del descubrimiento de Reimi al enterarse que un profesor sumamente prominente en el mundo de la música, un profesor de piano específicamente, le ha mandado muchísimas cartas a Aoi con el fin de que ella vaya al extranjero y sea su discípula. Y lo que entiende Reimi es que la razón por la cual Aoi ha rechazado las cartas y las ha venido acumulando quién sabe desde cuánto tiempo es precisamente por cuidar de Reimi, por saberse Aoi que no hay familia fuera de ella misma para Reimi, porque los padres, como he dicho, han rechazado el camino que decidió seguir. Reimi se siente culpable, le grita, la corre a Aoi porque se siente pues muy culpable por ser el motivo de que Aoi no logre su potencial, ¿no? Siendo ella tan buena en lo que hace. Se calman las cosas y les pide ayuda tanto a Kana como a Hibiki para demostrarle a Aoi que ella es una persona autosuficiente, que sí le costó mucho trabajo asimilar que sus padres no querían el camino que ella había elegido, pero que ya había crecido, que le agradecía completamente a Aoi. Y es otro de estos episodios donde se la pasan cantando. Reimi le hace un musical muy bonito a Aoi y después le canta, ya no solamente con la técnica vocal, sino también usando su poder como healer. Y es curioso porque es como por una parte lo terapéutico del tratamiento emocionalmente, pero también por otra parte expresando lo que sentía realmente Reimi hacia Aoi, ¿no? Que era una profunda gratitud porque ella entiende que Aoi tenía razón en un aspecto. Era la única familia que le quedaba a Reimi. Y realmente, si no hubiera sido por ella, jamás Reimi hubiera tomado la decisión contundente de seguir ese camino de ser healer. Pero tampoco hubiera tenido el coraje para continuar paso a paso en ese camino. Hay muchas escenas a lo largo de la historia donde Aoi está tocando el piano para ayudarle a Reimi a ensayar. Y también hay una escenita que casi no se vio, que la recuerda a Reimi en el capítulo número 3, cuando Aoi le lleva algo a Reimi ahí en la competencia deportiva, cuando tenían el problema de no dejar de cantar después del examen para obtener sus licencias. Ha estado presente y hay una cierta catarsis y entendimiento mutuo, porque Reimi le dice: por mi culpa es que no avanzas. Se lo dice cantando, y Aoi está muy bonito porque hace ciertos gestos diciendo: no es tu culpa, o sea, no lo hace solamente con un gesto, no lo dice, es como: es algo que yo quería hacer porque te quiero, porque eres mi familia. Y hay un soltar de ambas.
Hay en esa canción hay un duelo mutuo donde ellas tienen que soltar esos lazos que eran hermosos, pero parte de crecer, y se lo dice a Raimi, ¿no? O sea, en la canción, parte de que se desarrolle nuestra amistad, nuestros lazos familiares, es yo dejarte ir para que tú cumplas tus sueños. Ya estoy grande, ya soy una persona suficiente, autosuficiente, quizás no perfecta, aún se me quema, bueno, lo que pasó cuando intentó por primera vez demostrarle que era una persona autosuficiente es creo que se le descompone la lavadora o algo así. Pero con todo, ella ahora tiene las herramientas y las personas que le van a permitir seguir adelante. Y también fue un duelo de Aoi porque genuinamente ella quería ayudarle y no era una carga, pero el deseo de mejorar y crecer allí estaba. Y creo que lo bonito de Aoi es que jamás guardó un rencor hacia lo que podría ser su hermanita, Raimi, por encadenarla, sino había una profunda compasión hacia ella por el abandono que sufrió y una devoción a ser esa persona que le ayude a llegar al lugar que quería. Bien hermoso. El final fue increíble de ese episodio inesperado. Yo había leído en los comentarios de Crunchy que alguien decía, ¿dónde están? Devuélvame mis lágrimas que lloré. Y es que, bueno, realmente no se fue. O bueno, sí se fue, pero regresó porque el profesor que la mandó a llamar al extranjero terminó dando clases en Tokio. Entonces, realmente ella podía podía quedarse, incluso podría seguir siendo la ama de llaves de Raimi. Episodio 9, vamos rapidito de repaso hay muchos episodios que tienen que ver. Está uno donde las chicas van al pueblo donde vive Ibiki y pasan cosas muy bonitas. Es el episodio de la playa, aunque no es playa, hay muchos cuerpos de agua pero no son playa. Hay el episodio 3 del retiro escolar. Luego un fantástico episodio de un festival escolar donde terminan cantando y haciendo su propio grupo. Es esto una referencia sí o sí, no a yoyos sino a Keyon. Muy bonita en todo. De hecho, creo que hay una parte donde se disfrazan de animales tal como se disfrazaron de animales en algún momento, en algún concierto, las Keyoncitas. Entonces, alta referencia en ese episodio. Pero en el episodio número 9 retomamos el tema de la sanación o las healers como parte de un ecosistema de la salud y buscando cada vez más la integración de esta nueva disciplina a las disciplinas, en este caso, occidentales. Estaría bueno también que se muestre cómo también se integran a las terapias orientales. Y aquí la historia es un poco más profunda, porque ya no es solamente estar a prueba y que empiecen a integrarse las healers dentro de procesos de operaciones a cuerpo abierto, sino ahora vamos algunos pasos más allá. Para empezar, ¿quién es el paciente? Es el dueño del hospital. Es un anciano muy entrañable que es, bueno, el director del hospital, que es un médico bastante prestigioso, que resulta que era el profesor o fue el profesor de Ria, que es la profesora de nuestras protagonistas. Y se nos muestra un flashback donde dice que, bueno, nos van mostrando varias escenas donde hablan de Ria, que era una estudiante de medicina sumamente prominente y una gran promesa, que desempeñaba su labor con pulcritud y con excelencia. Y que cuando ella estaba casi segura, bueno, sus amigas estaban casi seguras de que cualquier profesor iba a llevarla a un hospital y que iba a integrarla inmediatamente a su equipo de trabajo, ella renuncia a esa carrera y se vuelve una healer en esta disciplina que en su momento era tachada como supercherías, ¿no? Como algo no científico, no válido. Y la gente se burlaba de Ria porque estaba desperdiciando mucho de su potencial. Y es este profesor que le motiva
y calla muchas voces, no confrontándolas directamente, sino dando su señal de apoyo hacia Ria y por tanto mostrándoles a todos los compañeros que esto era algo serio. De hecho, se llama Shiro el doctor por ahí, el profesor. Tiene muy buen carácter y más que confrontar a las personas, más bien las convence con su buena reputación, con su buen humor y todo esto. Y ahora él es, de hecho, quien solicita que se le opere, que haya la intervención de las healers. Es una operación complicada, yo no entiendo mucho de los términos, pero ahí se muestra que es una operación doble, que por la fragilidad del paciente, su avanzada edad, no convenía someterlo a 2 tratamientos, sino en una misma sesión tener ambas operaciones. Y entonces ocurre la preparación, que es ardua, tanto de Ria como de sus discípulas, porque ambas iban bueno, Ria y las 3 iban a formar parte de esta operación. Son noches de desvelo para Ria, de planeación de todo el equipo médico y de todo el equipo de sanadoras, de las cantantes, hasta que llega el momento de la verdad. Y es hermoso porque ahora Ria tiene no solamente la responsabilidad de sanar a una persona, sino también el devolverle a su querido profesor el gesto de aprobación que le dio cuando era joven. Y que fue importante no solamente para ella en temas profesionales, sino también fue un parteaguas para el florecimiento de esta nueva disciplina. Si no hubiese tenido el apoyo por parte de este profesor, ella no hubiera alcanzado el nivel que tiene. De hecho, Ria es una persona que colabora activamente en la investigación de todo lo que hace. No solamente es healer y profesora, sino también una investigadora desde el episodio número 1, que da conferencias, que expone los hallazgos y los éxitos y fracasos de los métodos que ella ha implementado. Y esto quizás no hubiera sido posible sin esta pequeña patada de inicio que le da su mentor y que le valida frente a todos los demás profesionales. Y hay esta doble responsabilidad, una hacia como gratitud, tener un gesto de gratitud a la persona que le ayudó tanto y también pues salvar su vida, ¿no? Porque tenía padecimientos o era una operación muy grave, muy difícil. Las escenas de la operación tienen que verlas. Se sube un poco el nivel de la parte metafórica o no, de cómo ellas intervienen en la operación. Son montajes hermosos, la animación, hay cosas metafóricas y cosas no metafóricas. Creo que un doctor podría entretenerse mucho en esta escena. Me recuerda un poco curioso. Me recuerda mucho el asunto en Jujutsu Kaisen de esta cosa que es la extensión de dominio, que es que ellos pueden, a partir de su habilidad en cierta área geográfica, poder transformar todo el entorno o llevarlos a otra dimensión a sus oponentes, dependiendo de quién tenga la mayor extensión de dominio. Bueno, parece algo similar visualmente hablando, porque esas chicas crean nuevas realidades a su alrededor que cambian todo el entorno de las personas a las cuales van dirigidas. Como les cantan a los médicos para que se tranquilicen o le cantan al paciente, entran en una suerte de dimensión metafórica o no, de lo que está pasando internamente en el cuerpo del paciente. Pero impresiona mucho Ria porque lo que ocurre cuando ella canta, de hecho desde que empieza a afinar y que canta una nota, inmediatamente los transporta un segundo a todos en la sala. Cosa que de entrada sorprende a sus discípulas porque es como a nosotros nos cuesta tanto trabajo enfocarnos en una canción completa para llegar a eso, y ella con una sola nota lo logró. Y después los propios médicos reconocen pequeños milagros en su operación. O sea, de repente suturan y inmediatamente el tejido se une cuando canta.
cuando canta una nota, cuando canta un estribillo. Se une inmediatamente al tejido. Y es algo que no se había visto. Se había visto cómo tranquilizan a las personas, cómo desvanecen moretones. Pero ella ha llegado a un nivel de perfeccionamiento que puede suturar o unir tejidos. Y hay una colaboración mutua del equipo de cirujanos con el equipo de healers. Se complica la situación, las situaciones, pero se ayuda mutuamente y realmente la escena es digna de verse. Si van a ver todo el anime o no, por lo menos les recomiendo esos capítulos, el 4, 3, 4, 8 y 9 o 4, 8 y 9, porque se puede ver en la práctica todo lo que la serie quiere dar a entender. Aunque si quieren tener todo el contexto y todas las historias que vienen asociadas con cada personaje, por qué hacen las cosas y cómo se van compenetrando, como pasando de solistas a un coro que colabora mutuamente, pues véanse toda la serie. Incluso en los capítulos, por ejemplo, de descanso, como el que van al poblado de Ibiki, o que van al festival escolar y tocan esta canción como una banda en lugar de como healers. Se ve cómo se van compenetrando y cómo van entendiendo cuál es su rol. Y su rol no siempre es el ser solista, no siempre es ser el protagónico, es muchas veces permitir que otro tome el lugar. Y que eso finalmente va a ayudar completamente al paciente. O sea, el tener una actitud correcta, en términos médicos, tener lo que se ha descubierto últimamente, que debería haber sido una regla, de que debe haber unas políticas que busquen la empatía con el paciente. O sea, los pacientes no son solamente cuerpos que deben ser arreglados. Los pacientes son un ser integral que es espíritu y es carne, que son todo eso, y que tienes que pensar holísticamente respecto a ellos. No es una dimensión donde solamente vayas a reparar el cuerpo sin pensar en la personalidad, sin pensar en los sentimientos, sin pensar en las costumbres y el aspecto sobre racional de la persona. No voy a usar la palabra irracional porque hemos dicho, somos más que razón, somos más que eso. No es que no seamos eso, sino somos más que eso. Y eso lo van a encontrar en los otros episodios. Hablamos de 3 o 4 episodios, pero lo van a encontrar en los otros 5. Como realmente el autor de esto, o autora, quería dar una mirada holística al cuerpo, al ser humano, más bien dicho. Somos más que lo que podemos ver y sentir. Y me gusta mucho hacia dónde va la serie y cómo van creciendo los personajes en este doble aspecto, porque, por ejemplo, la profesora sigue reportando, sigue llevando métricas, sigue buscando la perfección en su labor, y me gusta mucho esa dualidad, ¿saben? Yo me imagino cómo en épocas anteriores, todavía en la actualidad, hay capillas en los hospitales donde la gente puede orar. Pero a veces se reduce todo eso a un aspecto meramente terapéutico, meramente como si de un placebo se tratara, cuando realmente tiene una influencia real en la mejora de los pacientes, tanto el aspecto de empatía como el aspecto más espiritual. Creo que llego a la conclusión misma a la cual llegaban las protagonistas en el episodio número 3, que es que más bien esto que no podemos entender, cómo funciona una oración, cómo funciona un canto, cómo puede cambiar la realidad material de una persona, quizás sea cosa de los dioses, quizás sean ellos usando nuestras voces, intenciones, empatía, y para tocar a otros y cambiar realidades materiales. No en esas palabras las dijeron, pero son quizás ellos. Quizás estamos preguntando demasiado a la ciencia y tengamos que preguntar más hacia el todo
quizás, o hacia ellos. Es básicamente una tesis que compartimos en general todas las religiones. Algunos ateos también lo hacen, aunque muchos de ellos son muy materialistas en su enfoque o cientificistas. Ojo, ser cientificista o materialista no es sinónimo de ser ateo. Pero tiene que ver mucho con el cristianismo realmente, porque nosotros confiamos en una dimensión espiritual que no debe ser suprimida, sino potenciada hacia una persona en específico, que es Jesús. Y creo que es buen momento para ver el cristianismo desde ese enfoque, no solamente desde el enfoque de dogmas, y estoy seguro que tú, así al igual que yo, hemos visto muchos memes alrededor de la religión sobre los aspectos malos, ¿no? Y a veces no vemos cómo la religión y concretamente el cristianismo en Occidente tiene efectos increíbles en el florecimiento de culturas, de personas, en el cambio radical de algunos que logran dejar cosas que materialmente era imposible de dejar, que científicamente era como es más fácil que muera para que acabe el vicio con esa persona, y llegan estos, ¿no? Con panderos, con oraciones, con himnos, y transformen una vida. Y creo que es una invitación para que, si no has visto esto, abras mejor los ojos, dejes de pensar solamente que lo que puedes palpar es lo único que existe, porque hay realidades que, como dice aquel adagio, ¿no? Hay razones que la razón no entiende. Siguen siendo razones, siguen siendo realidades que pueden ser de alguna forma palpables o cuantificables en términos modernistas, pero cuya explicación escapa completamente a lo que vemos, sentimos, olemos, escuchamos, o a lo que podemos comprobar con el método científico en un laboratorio. Y creer que porque no cumplen estos estándares modernos no son, sería, como he dicho repetidamente en este podcast, negar nuestra propia humanidad. Y eso sería horrible para nosotros mismos, pero también como sociedad, porque si no es lo espiritual y no es Dios, y concretamente si no es Jesús, a alguien nos vamos a hincar. Como dice ese otro adagio, quien no cree en Dios, a cualquier barbudo se hinca. Y literalmente ha pasado cientos de veces en la historia de la humanidad. No se extrañen por qué muchos de los mandatarios tienen barba, o bigote por lo menos. Terminamos por aquí. Pensé que iba a dar tiempo de hablar de Daimon, de Dansur, pero creo que estos episodios han cubierto mucho del tiempo de este podcast, entonces dejémoslo por ahí y ya en otra ocasión platiquemos de Daimon, que es otro slice of life muy bonito que habla sobre qué es madurez y qué es una familia. Vemos a varios componentes de una familia y un chico que toma el rol de padre cuando es aparentemente inmaduro e irresponsable, frente a una niña que es como una chica que intenta parecer madura siendo sumamente responsable. Y como esos dos personajes y más personajes del elenco van a formar una familia. Daimon está muy recomendable. Y Dance Dansur es un anime que tienen que ver sí o sí. Es un espocón de ballet, pero que integra muy padre las ondas de competencia, de originalidad, de autenticidad, de crecimiento y sí, un poco de la parte de amor, en una historia bien divertida que ha sorprendido a muchas personas porque eres la revelación de la temporada. Véanlos y después con calma le damos una pasadita a esos animes, sobre todo a Daimon, que es de esos animes también que he dejado yo mismo un poquito olvidados, ¿no? Me eché un maratón de estas dos series esta semana y bueno, ya estoy al día y vamos a seguir analizándolas en siguientes episodios de su podcast de confianza, que es de Toca Jerusalén semanal. Y ahora sí, pues terminamos. Gracias por estar aquí. Espero que les haya encantado mi reseña sobre los episodios 3, 4, 8 y 9. Y que a partir de allí maratonen la serie. La disfruten también si la van a ver poco a poco. Pero por favor, véanla.
dense esa oportunidad de ver esta maravillosa serie y también de plantearse si somos solamente lo que vemos o hay algo más allá de lo que podemos ver, sentir y palpar. Terminamos aquí. El que te habló es Kev de Tokio a Jerusalén, dándote los buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.